Mario Lama, ginecólogo, la doctora Lidia Soto, cardióloga, y el doctor Héctor Guerrero Heredia, psiquiatra. Bienvenidos al programa número 1 de salud en la radio. Muy buenos días. Continúa desde ayer la receta médica de la Z y en los medios, bueno, pues en los medios se dio una excelente comunicación, una excelente, yo lo sé que Carlos Veloz también ha tenido un feedback, o sea, una retroalimentación de lo que son este tipo de programas, porque no hay dudas de que, aunque ayer el programa fue bien anarquista desde un punto de vista y anarquizado desde un punto de vista, al final lo que dejan estas discusiones es enseñanza. Usted la toma, la coge, la deja, la entiende o no la entiende. Pero eso es problema suyo. Pero nosotros lo que estamos ofreciendo aquí no se está hablando ni de farandulería, ni de pendejada, ni de disparate. Aquí se está tratando de hacer ciencia de la forma que uno quiera, con los conceptos que todos tienen, pero al final estamos haciendo algo. Y esto es un ejercicio que dura 1 hora y media en la radio dominicana. El que no quiere escuchar este tema, pues que se vaya a oír bachata. Que muchas emisoras que tienen bachata, otras tienen rap, otros tienen dembow, la otra tienen que lo que y ratatá. Aquí el tema de hoy ya va a ser expuesto de una forma, vamos a llamarle así, un poquito más organizada. Organizada significa que cada quien va a tener por lo menos 3 minutos en la primera ronda. Aquí tenemos un semicírculo, el nuevo diseño de la Z101, chulísimo, esto es un semicírculo, ¿no? Y entonces cada quien va a ir planteando su posición. Esta vez todo el mundo va a tener tiempo de hablar, de poner su posición y decir a qué responde su posición. Porque como se decía ayer, todo el mundo tiene un interés filosófico en por qué mantener su posición. Así es. Hasta los científicos, en un momento dado, se parcializan, como decía la misma propia filosofía analítica. Llega un momento en que todo el mundo se parcializa. Entonces, yo quiero que Carlos Veloz, esta vez, nos presente formalmente a todos los compañeros que están aquí con nosotros y posiblemente los que faltan. Eladio parece que cogió miedo. Bueno, como lo pusieron ayer. Sí, yo creo que Eladio cogió miedo y no va a participar hoy. Lidia está malita, así que vamos a comenzar. Carlos, deseamos pronta recuperación a la doctora. Manito, somos fanáticos de la doctora. Segundo, consígueme un papel para yo escribir algo, un papel de esos viejos. Bueno, hoy la continuación del tema de ayer es un tema que desde un punto de vista se sentó cierta base para continuar, se sentó un interés. Yo creo que la base fue el caos. Sí, pero como tú dijiste, según tu posición, el caos crea el orden, entonces vamos en orden hoy. Hoy vamos en orden. Para ver si es verdad que eso pasa el filtro del método científico. Así es. Entonces, hoy tenemos nuevamente al arquitecto Luis Sena, del Grupo Acción Cristiana, también al licenciado Julián Musa, del Grupo Acción Cristiana. Espérate. Luis Sena es arquitecto. Arquitecto Luis Sena, sí. Okay. Sí. Licenciado Julián Musa, ya ha compartido otras veces contigo. Y también tenemos al químico Julio Ramírez, es una eminencia en química. Ayer no mencionaron esa parte, yo sé que a él no le gusta, pero... Los títulos, no le gustan los títulos. A él no le gustan los títulos. Bueno, es que tú dices nada más, decir la palabra química ya. No, ya hay un peso específico, sí, ya hay fuerza para hablar de estos temas. Uno de los grandes clichés que hay con la medicina natural, que tú sabes que los naturalistas se hacen millonarios y si tú vas donde un médico natural, tú gastas el doble. Todos ustedes son millonarios, los naturalistas. Los naturalistas. Yo soy médicos naturalista. naturales, yo no soy médico natural. Y a veces uno le pregunta a los naturalistas, ¿qué es lo más natural que existe en la vida? El agua. ¿Verdad que sí? El agua es naturaleza. Claro. ¿Y dónde está el agua? En la tabla periódica de química.
Sí. ¿Qué es lo que es el agua? 2 moléculas de hidrógeno Y una de y oxígeno. una de oxígeno. ¿Y qué es eso? Química. Claro. Entonces, ¿qué es lo que es la naturaleza? Química. No, que yo no uso químico, yo uso cosas naturales. No, todo es y químico. entonces, Todo es químico, todo es qué químico. bueno. Bueno, eso ya comenzamos con una base. Exactamente. Una base Exactamente. química. ¿Cómo tú vas a moderar esto? No, doctor el que Yelmer? comienza el químico. Bueno, pues dale para allá. El químico Julio Ramírez va a plantear su posición. 3 minutos, miren, lo voy a tomar, inclusive lo vamos a tomar cronometrado Ay. para que tengamos. Los ingenieros químicos del CODIA son celosísimos en mí. Yo me sospecho que me puedo ganar un reproche si no hago la observación al respecto. Yo fundamentalmente soy ingeniero químico. Ingeniero químico. Okay. Bien, ahora bien. Para que la gente sepa, los ingenieros químicos son los que hacen los medicamentos, los que hacen, por ejemplo, los champús, que le dicen a la gente cuál usar, qué esto, todas esas cosas, para que la gente entienda lo que es un ingeniero químico. Bien. ¿Cuál es tu posición con respecto a la evolución humana? Yo voy a exponer de manera sencilla lo siguiente. Bien, comenzamos. Toda persona que estudia mínimamente algo de ciencias reconoce, acepta, y creo que todos aquí lo aceptarían, que todo fenómeno que ocurre en la naturaleza está determinado por las condiciones previas al momento en el que ocurre el fenómeno, es decir, depende de las condiciones iniciales. Esas condiciones iniciales, en la medida que son alteradas por las condiciones del medio ambiente o por la intención de cualquier evento o persona que actúe sobre ella, nunca pueden ser modificadas sin tomar en cuenta que lo que ocurrió depende de las condiciones iniciales. Voy a detenerte y te voy a seguir dando tu tiempo, pero es que yo quiero que se traduzca al pueblo. Sí. Lo que tú estás diciendo es que la materia se transforma y que se puede transformar por estímulos de afuera. Por estímulos de afuera, quiero decir, del sistema en el que tú estés trabajando, porque en realidad el afuera no existe si tomamos todo el universo. Exacto. Todo es el universo. Todo es el universo. Entonces, si tomamos todo el universo, el afuera no existe. Bueno, pero por ejemplo, es importante, una piedra se transforma por estímulo climático, por ejemplo, que viene de afuera. Pero la piedra por dentro también se está transformando. La piedra por dentro se está transformando, pero sus condiciones iniciales son las que van a decidir qué va a hacer en el segundo inmediato. Perfecto, es decir, todo lo que ocurre en la naturaleza parte de unas condiciones iniciales que un diferencial inmediatamente anterior determina lo que va a ocurrir en el diferencial inmediatamente siguiente. De ese mismo modo, todo el que ha estudiado la Biblia y conoce el cristianismo y conoce el sentido de la omnipresencia y omnisciencia de Dios, sabe que Él, siendo que lo sabe todo, conoce las condiciones iniciales y conoce las finales. De modo que todo está previsto y no puede ser cambiado ni por Dios ni por nadie, porque ya las condiciones están dadas. Y si se cambiara algo, ya no sería entonces, ya no serían las condiciones iniciales. Entonces, ese fenómeno inicial, en tu interpretación, es Dios. El fenómeno inicial, en mi interpretación, lo único que puede decirse es que parte de la materia. Ahora, yo entiendo que Dios es exactamente, como dije ayer, el conjunto de reglas y de inteligencias que rigen el universo. Dios es simplemente natural, parte de la naturaleza. Ok. Entonces, este Dios que tú estás
mencionando, este Dios que tú estás proponiendo, no es un Dios que tiene que ver con un Dios religioso. No, de No tiene ninguna nada que ver. manera, no. Porque tú le estás llamando a esa naturaleza, a ese fenómeno de iniciación, conocedor de todo y omnipotente, Dios. Bien, yo entiendo que si lo queremos llamar Dios, lo podemos hacer. Ok. Si queremos llamarlo de cualquier otra forma, lo podemos hacer. Ok. Ahora bien, lo cierto es que la naturaleza, el cosmos, se rige por una serie de reglas existentes, siendo que el cosmos es, en primer lugar, eterno, en segundo lugar, infinito, en tercer lugar, que es lo más complejo, continuo. El continuum es parte del infinito. Es Para continuo. que sea infinito tiene que ser continuo. Es continuo. Ok. Ahora, los cuánticos, Ahora, esas leyes que tú estás, ahí voy, ya vas a entrar a otro punto. Te quedan unos cuantos segundos para que la gente vaya deglutiendo lo que tú estás diciendo. Eso que tú estás planteando se basa en leyes físicas de la naturaleza establecidas por los científicos actuales. naturalmente, estamos muy claros en que las condiciones iniciales de cualquier fenómeno determinan lo que va a ocurrir inmediatamente en el nuevo fenómeno. Traduce eso a la evolución, que es el tema. Bien, en la evolución precisamente se parte de las condiciones que existen en el universo, y esas condiciones implicaron que un átomo se transformara, ese átomo reaccionara, formara moléculas, esas moléculas a su vez se fueron volviendo cada vez más complejas, y todos sabemos... De ahí nace la vida. Naturalmente. La vida biológica. Claro, porque la vida biológica y la vida no biológica son lo mismo. Sí. O sea, la vida Sí. de una montaña, la vida Tiene de los vida. astros es lo mismo que la vida de cualquier virus, que la vida de cualquier prión, que la vida de cualquier enzima, De cualquier bacteria. de cualquier bacteria. Pero comienzo por lo de virus y priones, Y priones, que es- porque sí. de hecho son, a mi entender, el paso previo desde lo que conocemos como naturaleza inerme al paso de la naturaleza que se mueve. Ahí Es voy. decir, Quiere decir que desde ahí, desde esa molécula organizada, hasta esos primeros indicios de vida, llega el hombre. naturalmente. A través de la evolución. pero Llega el hombre- elefante, pero el hom- llega el hombre, pero el hombre- llega el animal, llega pero- cualquier pero cosa para viva. el cosmos, Ok. para el cosmos, el hombre, un virus, una bacteria mismo. o un elefante es lo mismo. Es lo mismo. Sí, claro. Ahora, el hombre tiene la capacidad de cambiar de forma más contundente el cosmos que los demás animales. No, hombre, no. Eso es solamente parte de lo que... Y no estamos destruyendo la tierra nosotros. No, hombre, que no vamos a destruir nada. La Tierra seguirá siendo un planeta del Sol y seguirá girando. Hasta el día que venga un alrededor del meteorito Sol. o al sol le dé la gana. Exactamente. O sea que todo Que- va a depender de la física. del Naturalmente. Ese pero cosmos es esa inteligencia organizada. Eso es Dios. Exactamente, ya, eso es todo. Ya, la estamos inteligencia claros. organizada del cosmos puede ser llamada Dios. Bueno, yo no creo- tengo nada en contra. De que por le lo llamen tanto, como le den la gana. No tengo nada en contra en ese sentido. Bueno, yo creo que Ahora, Julio- lo que nadie puede negar es que las condiciones iniciales Sí. en un fenómeno material son las que dan origen a la próxima Evento, forma, o al evento. próximo evento. Perfecto. Mire, yo creo que la posición tuya la entendió el dominicano. ¿Verdad que sí? Eladio Hernández, bienvenido a la receta médica. Sí, vengo a excusarme con los oyentes porque ayer realmente estuvimos anárquicos y Pero eso estuvo un poco fuera de control. Te sacaron a ti de Sí, tu de cabales. control. ¿Cómo Porque un psicólogo se deja sacar de sus ellos son cabales? expertos en eso y como yo soy un humano, realmente llegaron hasta mí.
Pero quiero también Te aclarar. quillaron, así, en el léxico de los jóvenes, te quilló. Me quillaron, sí. Ahora podemos ir allá abajo también. Y el No, que no. ocupa aquí primero le mienta la Hay- mano al hay- otro, se hay emburujan unos como dos guantes de veces. boxeo No, ahí. espérate. Hay ¿Qué unos guantes tiene de de mal? boxeo. ¿Hace cuántos años que tú no te emburujas con nadie? Cualquier cantidad. Cuando era estudiante, Eh, probablemente. Luis, hombre, ¿cuánto que hace vive tú que no te tranquilo. emburujas con nadie? No recuerdo. Desde muchacho, ¿verdad? Sí. También eso es parte de la vida. Además, Bueno, quiero quedó clara aclarar, la primera. Sí. pero quiero aclarar que tú dijiste que yo no estaba por miedo. Miedo tienen las personas que tienen un pensamiento mágico Ok. de que alguien va Ya, a venir ya a estás hacerle rodando, ya justicia, estás rodando tu tiempo. que darle supuestamente Ok. justicia. Lo que estamos entendiendo, lo que es la naturaleza, lo que es Ok. el ser humano, todo ese proceso humano El naturalismo, de como cientos llamaron y de miles de años, no tenemos que temerle absolutamente a nada. A nada ni a nadie. Yo sabía de Eladio no le teme a nada. No le teme. a Eladio nada. nunca temió. Nunca temió. Tú nunca amaneciste miado. Eso es verdad. Llévatelo, Kun. Paz Acá. total. El aire- A mí tú me lo vas a decir. ¿Estamos en el aire? Sí. Diablo, ya no sabes, señores. La verdad que esto se pone bueno, es fuera del aire. Pero las cosas que te dicen fuera del aire. Tú sabes que un día uno tiene que hacer un programa así. ¿Tú te acuerdas que hacer el programa fuera del aire? Sí. O sea, que la gente escuche lo que uno habla fuera del aire. Cierto. Porque esa es la comunicación. Sí. Ese es el postmodernismo. Dejar el live abierto. Carlos Veloz. Ok, entonces tómame el tiempo para Señor. ser justo, ¿verdad? Creacionista. 100%. Mira, yo quiero comenzar diciendo que es importante para mí, por lo menos en este panel, establecer una identidad, o sea, identidad primero. Y luego entonces nosotros podemos ir entendiéndonos mutuamente. Yo soy cristiano hasta la tambora, yo lo he dicho siempre. Pero no soy cristiano que me siento propiedad de alguien. Es decir, no soy propiedad de Tomás de Aquino, no soy propiedad de San Agustín, no soy propiedad de los Borgia, no soy propiedad de Lutero, de Calvino, de un De mormón que aparece de Zwinglio. Zwinglio. No soy propiedad de ellos. Ni Mi el- único dueño ni el es Papa Jesu- de hoy. Mi único dueño es Jesucristo. Y como tú dijiste ayer, porque quería comenzar con esta parte, de que nosotros tenemos una agenda, sí, yo me confieso tener una agenda. Y tengo unos puntos muy claros para seguir esa agenda. Mi agenda es, número 1, amar a Dios sobre todas las cosas. Número 2, amar al prójimo como a sí mismo. Número 3, llevar el mensaje de salvación y perdón de a quien yo le tengo que rendir cuentas, que a Jesucristo, a más nadie. Y luego entonces, partiendo desde ese punto, ¿no? Desde esa base, entonces puedo compartir cualquier tema científico porque me declaro también, Héctor, un Sí. admirador de la ciencia. Ok, entonces diríamos que antes de tú hacer ciencia, tú eres cristiano. Todo el tiempo. Porque esa es mi identidad. Y si yo dejo mi identidad, no soy nadie en el universo. Entonces como tú dice vas a el amigo. tratar de hacer ciencia a través del filtro del cristianismo. No, yo hago ciencia a través de la ciencia. Perfecto. Porque el cristianismo es una cosmovisión de vida en el cual está la fides, la confianza, que eso es lo que realmente se interpreta. Ok. Confiar en algo, la Ok. Fide. fe, la fidelidad, el sentido de esperanza Ok. es lo que se establecía en la antigüedad con ese término hebreo, judío, israelí. Ahora Entonces, bien, ahora bien. perdón, Carlos, para que te entiendan a ti también. Sí. Entonces, ¿quién va a hablar es un cristiano o un científico? Un cristiano que maneja la información científica. Un Sí, tú lo cristiano puedes poner así. que maneja la información científica. Y que luego dará una conclusión Pues dala desde porque su cosmovisión. Mira, van 2 minutos. lo primero es que yo no acepto la evolución como término ramificado en el sentido de las diferentes posturas que se dan en ese concepto evolutivo, ¿no? Lo que se llama el evolucionismo. Podemos llamar adaptatividad, podemos llamar equilibrio puntuado, podemos llamar saltacionismo, gradualismo, todas las ramificaciones que se encierran dentro del concepto evolución. ¿Por qué adaptación y evolución no es la misma vaina? Vuelvo y te repito, podemos asumir el término, obviamente en las academias. se Porque utiliza- es asumir a Charles Darwin si él habla de Bueno, adaptación. pero ¿es mi tiempo o no? Ok. Lo que quiero decir, Héctor, es que en las academias se utilizan todos los términos académicos dentro de ese conglomerado de Ok. información que, dicho sea de paso, tiene sus diferentes posiciones. Ahora bien, para mí,
La macroevolución no tiene ningún sentido en la biología. La macroevolución. No tiene ¿Qué ningún es sentido. la macroevolución? La macroevolución es el proceso gradual Ajá. en millones de años para transformar toda la estructura genotípica y fenotípica de los seres vivos para establecer una clase de ser vivo hacia otra clase completamente diferente de ser vivo. Aquel que diga hoy, como se dijo ayer, yo traje todos los papers hoy, todos mis documentos, como se dijo ayer de que la macroevolución se demostró hoy día, está mintiéndole a la comunidad científica. Bueno, eso lo dijo el genetista. Claro, y yo le traje que no los ha papers. llegado, Exacto. pero que Habló de la justamente muerte. era el más esperado Ok, de pero nosotros. Alan, Habló- llámanos. Alan, por favor, llama. un buen amigo, porque hemos debatido. Incluso me dijo Entonces, que... pero, sí, pero tu posición es establecer que él habló mentira. Sí, y yo tengo los papers aquí. No sé si fue que Tú se le tienes pasó papeles, esa pifia. tú tienes papeles. Sí, los papers, y tengo las que man- declaraciones que de, man- ¿De quiénes? de los científicos que hicieron y ¿Quiénes? elaboraron el ¿Quiénes? bueno, No, ¿quién es? Yo no lo conozco. O sea, que no importa No, que me yo te diga puedo decir los Juan nombres para Calalú que- o Pedro claro, Pérez. Perdón. claro. Esos papeles que tú dices demuestran que no es así como dijo el que genetista. no es macroevolución, que lo que se hizo en el 2013 fue la proyección multicelular de el mecanismo que ellos descubrieron en la fermentación ¿cómo se llama esto? No importa lo que sea. No, pero No estamos no hablando, por importa ejemplo, porque estamos manejando datos que se te van a ir. Porque no, nosotros porque no somos... el nombre Ajá. es el concepto en sí, Sí. que es la cebada de cerveza. Ajá. Ahora la recordé, porque Sí. como no soy bebedor de La cerveza, cebada. eso se me escapa a mí. Esa Pero no es división, nada beber cerveza. esa división multicelular que ellos establecieron no fue de una especie o clase de ser vivo hacia otra completamente diferenciada. O sea, lo que ellos hicieron fue que demostraron que ese mecanismo que está en esa fermentación en sí Ajá. podía autodividirse y entonces generar una nueva estructura Sí. celular, pero Como, no como decía nuestro primer, el químico, de un fenómeno de ionización de a otro. exactamente, pero no hay una variación que rompa el nivel de especiación para transformar esa célula en otro tipo de ser completamente diferente. Siguieron siendo células que pasaron incluso por un proceso de apoptosis, ¿no? La muerte pero- celular. Pero una pregunta, porque no hemos pasado contigo, pero una pregunta. Sí. ¿Quién ha dicho que el ser humano es especial? No estamos estableciendo que es O especial. sea, en el ser sentido- humano es animal hasta que llega la nueva corteza. Pero déjame... Y bipedestó. Pero déjame... No. Eso también ya entramos en una posición ideológica, podemos decir Ahí así. voy, pero Ajá. no. ¿Por, O sea, por qué nosotros, Perdón, ¿por qué nosotros perdón, ¿cómo interpretamos yo? que Espérate, nosotros espérate. por bipedestar, Ajá. Por Pasamos caminar en de dos una- pies, por caminar en dos por pies. qué nosotros interpretamos en la información que recibimos de que la bipedestación tiene que ser estricta y necesariamente una conclusión absoluta en la ciencia de que esa es la demostración de una macroevolución, de que el hombre no fue hombre porque bipedestó. Es y que cuando entonces se los habla de simios bipedestación, lo hicieron. es que cuando se habla de bipedestación, no se está hablando en la Z para demostrar una posición. ¿Y de qué se habla? Simplemente que el accidente, el fenómeno Pero- de iniciación. Pero Cuando ¿cuál es la mira, te voy a hacer, una no, pregunta la en mi tiempo. bipedestación produce que el hombre se apede la mata. ¿Dónde está la prueba? ¿Dónde enderece está la prueba científica que te demuestra a ti a nivel fenomenológico, a nivel del proceso del método científico puro y simple, Ajá. el popperiano? Ajá. Vámonos por Popper La también, ¿eh? falsación, tú dices. Sí, ¿dónde te demuestra a ti, más allá de una inferencia histórica, de que el hombre se apió de una mata, no andaba en dos patas erguido y de repente hubo una transformación y caminó erguido y se apió de una mata? Eso no lo dicen ni los paleontólogos. esto. Ok, Eso no lo dice ni Stephen Perdón, Jay Gould. perdón. Eso Entonces, no lo dice Pero ni- ¿qué es lo escucha, que Veloz, es? ¿Qué es lo escucha. que es? ¿Qué es lo que tú dices que fue? Bueno, si vamos a hablar en términos científicos, Héctor, porque Ajá. no te voy a meter mi cosmovisión, si vamos a hablar en términos Sí, científicos, ¿qué fue lo que pasó? no hay una te estoy diciendo, no hay una prueba gradualista Ajá. hoy día en la mano Ujú. que demuestre, más allá de una inferencia histórica, que tú puedes creer en eso históricamente, pero eso No, no, pasa no, por el es filtro que del yo no método quiero usar científico. la palabra creer aquí. Bueno, pero no puedes demostrarlo. O una pregunta. Si no es creencia, tú no puedes demostrarlo a Perdón. través del método científico. ¿Qué pasa que si el tú- ser humano se apió de una mata, Ajá. no podía erguirse, entonces que toda su estructura, Ujú. se rompió, pasó por encima del nivel de especiación
Y de repente, esa única especie humana, dejando atrás otras múltiples especies, Sí. fue la única que logró la bipedestación. Entonces, Bueno, pero perdón. ¿el pollo lo logró también con el dinosaurio? No, el punto es el siguiente. No está demostrado, tú dices, No, dentro ni de tu hay, posición. No, ni porque hay tu evidencia, posición, ni hay evidencia gradualista de eso, lo dicen los pero tampoco paleontólogos. hay Ningún paleontólogo evidencia, y utiliza eso. obviamente no hay evidencia de lo contrario tampoco. Por eso estamos Entonces, hablando de una ahí inferencia voy. histórica. No, tú y no, yo. perdón. Si un animal bipedestara, Sí. Andara de pie, con dos la patas. gravitación, la fuerza de gravedad provocara cambios estructurales en su cerebro, ¿sí o no? Sí. ¿En qué tú te basas para decir eso? En que el desarrollo del lóbulo frontal se debió a que el hombre se puso erguido. Se Y paró. Eso está, si eso no está demostrado, entonces nosotros no vamos a Pero poder tú discutir lo que estás aquí. diciendo, mira, No. tú lo que estás No, lo que te estoy lo diciendo que tú me es estás diciendo que no ese entra dentro de ese animal gradualismo. Héctor. X, No ese sé que- animal X, no. Hay pruebas, porque ven acá, por Sí, Dios, pero- hay pruebas de que el de que cerebro... el hombre fue el único que tuvo esa capacidad para bipedestar y entonces la fuerza gravitatoria en la cual tú dices que incide solamente en el hombre, no incide en los demás Dime seres otro vivos. animal que bipedeste todo el No, tiempo, oye lo que tú 24 estás, horas. oye lo que tú estás diciendo que trato de entender. No, eso Tú quiso dices que decir el que ser humano hubo es el único que un tiene la ente, capacidad para eso. Hubo un animal que Ajá. pudo bipedestar, Un pudo solo, desarrollar. en más de 2.500.000 especies. Bueno, pero es que por sin eso contar somos humanos. sin contar todas las que pasaron el Pero el proceso punto es de el extinción, siguiente. Héctor. ¿Quién establece la creencia? ¿Quién es el único que puede conceptualizar a Dios? ¿El perro o el humano? Bueno, ya ahí tú metiste a Dios, Héctor. No, ¿Tú te lo ves estoy cómo diciendo llegamos a Dios? pero perfecto, ese no es el punto. Entonces, estamos hablando del hombre pensante, estamos hablando del animal pensante. Mira, yo O te voy no a estamos- decir- pero yo ¿de te voy a quién es que decir- estamos hablando aquí? Del animal pensante. Del Entonces, único ser vivo que tiene la capacidad inteligente para reconocer ¿y su tú entorno. crees que el cerebro Punto. de Carlos Veloz es igual que su predecesora hace 180 Mira, mil años? según un amigo tuyo que tú sigues, ¿verdad? Ajá, Neil deGrasse Tyson dice, ajá. esos son inferencias de él también, pero te lo voy ¿Y a por qué lo mencionar. vas a usar? Pero- ¿Por qué tú usas estribillos Bueno, inferenciados? Bueno, para explicar tu- porque él es que porque tú tiene tienes- una posición, tú tienes una Tú posición te en la trancaste, cual ¿tú sabes dónde tú te trancaste? ¿En dónde yo me En el hecho es que si tú, y eso se... Mira, es como la vida extraterrestre. El día que se descubra vida inteligente fuera del globo terráqueo, el metarrelato cristiano Cae. desaparece. ¿Y por qué? Porque ya hay... Pues, tenía que haber otro Jesucristo en la mira, otra tú tierra. quieres hablar de, Entonces, tú no, quieres transformar el no, programa en teología. ahora, para que No, hablemos de tú teología. eres... No, tú no me... ¿Tú sabes qué? O tú quieres hablar de Pero Tú detrás ciencia. de explicaste, todo yo lo te que tú pregunté a ti, a explicas, ¿cómo es ciencia o teología? perdón, a diferencia de Ramírez dio una conclusión. Tú viniste a decir aquí que Es que no tú no, hay me, demostración. tú no me has permitido dejar terminar mi No, conclusión. perdón, Yo te perdón. estoy dando la Son- información mira, Carlos, científica. son 15 años. Aquí yo tengo más de Carlos, son 50 15 fraudes años. de la evolución. Ahí voy. Y tú no no me vas a me dar tiempo a presentes decirla. fraudes, preséntame tu posición. Bueno, mi posición. Porque tu posición se basa en los mi posición fraudes que tú consideras. Bueno, ¿Cuál es la no, posición? No son ¿Cómo fraudes, evolucionó el hombre? no son ¿O fraudes qué entre pasó con comillas. el hombre? Son fraudes ¿Cuál es reconocidos en tu- la comunidad científica. Perdón, ¿cuál Eso es tu es especulación, posición? especulación. Perdón. No, especulación. Entonces, Eso tú es tienes falta un de- eso es minuto falta de para darme a entender. mí Ajá. tu explicación de lo que es el hombre. El hombre es un ser estructuralmente establecido de su primer momento. Primero, porque las evidencias eso es lo que demuestra. Segundo, ¿Qué porque no hay- significa establecido en su primer momento? que es tal cual como es al día de hoy, sin tener en cuenta los cambios de incidencia meteorológica, podemos decir así, o la incidencia del medio ambiente en la cual el hombre se ha venido desarrollando. Pero esa entelequia que nosotros utilizamos de decir que el hombre... es que no me usa nada. Háblame pero tú. ese es mi punto de Es que vista. tú te Héctor, basas en mi la... posición. no, porque es que tú te vas en Tú vas a negar atacar mi otra. posición. No, es que entonces tú dices, ¿el hombre salió de dónde? Bueno, pues yo te estoy diciendo que el hombre, Fíjate que usé la palabra salió para que tú te para puedas expresar. para no utilizar Ajá. con mi cosmovisión, el hombre salió de manera estructural Ajá. desde el origen que le dio esa estructuralidad
natural al hombre. ¿Y desde cuál su es primer ese momento. origen? No hay cambio transicional, ningún paleontólogo Ay, dice bueno, ¿Cuál es eso. el origen, perdón, Carlos? no, para que se porque aclare. Tú me Quiere quieres decir- llevar a ese punto, te lo No, voy a decir, no, mira. pero Te lo voy a decir, mira. Pero escucha, Desde mi escucha. cosmovisión- desde Él mi dijo, cosmovisión, perdón. Dios creó al hombre Ya. estructural. Ah, pero ya, dilo, no pero tengas no te estés miedo. no te estés escondiendo. No te estés escondiendo, No, papá. yo no me estoy escondiendo. Lo que pasa No es te que estés escondiendo. mira la estrategia mira la estrategia de uno de los psiquiatras Perdón. teóricos científicos que yo más admiro en la República. La estrategia de Héctor es establece ciencia desde la ciencia. Luego que yo le establezco ciencia desde la ciencia con la prueba científica, entonces él dice, pues ahora dame tu cosmovisión. Entonces, no hay problema. Yo te doy mi cosmovisión plenamente. Entonces, vamos a y nos vamos a teología. Páralo ahí. Y te lo defiendo. mi No, cosmovisión. dime, si no estás de acuerdo con lo que yo voy a decir en los próximos 30 segundos, dímelo. Entonces, Sí. tú no estás de acuerdo fíjate, no estoy hablando, tú no estás de acuerdo científicamente de que el hombre es producto de una evolución desde una bacteria. No, porque no se ha probado tampoco. No. Para él nada se ha Entonces, probado. No, El hombre- ni científicamente, no. El hombre Ni personalmente. surge como hombre desde el primer momento y eso es fruto de Dios. Surge como hombre desde el primer momento, venido de una inteligencia superior, la cual yo le reconozco como Dios. No Perfecto, importa todas las demás creencias. Es que Ya, lo que esa tú es su dijiste, posición. perdón. Pero mi posición es Esa posición es igualita a la de aquel. Lo único que el aquel panteísmo. sí, alarga un poquito más y se va a la bacteria. Porque yo le puedo preguntar a él. Que no es, ¿Y que la no es el momento bacteria? de refutar No, a él Julio, dijo porque- claramente. Porque Julio dice que el pero- universo es eterno y eso tampoco es científico. Bueno, exacto. Esa Bien. otra, pero ahí voy. Tú Sí. siempre te vas a negar lo que dijo el otro. Ya tú diste tu posición. Tu Di- posición di- es discúlpeme, moderador, científicamente, discúlpeme. científicamente, para ti el hombre es un ser arrojado por un ser inteligente, omnipotente, casi lo mismo que dijimos ahorita. Perfecto. Perfecto. Entonces el hombre es una creación de Dios. Para mí sí, claro. Perfecto. Musa, hermano Ok. Musa. Este es de lo duro, tú oyes. Son tres huesos duros de Sí, roer. pero resulta, tú eres pero- un- No, Héctor, tú eres un quiero- inquisidor. Esto va Quiero- para Héctor solamente, esto va para Héctor No, el solamente. inquisidor. ¿Tú sabes lo que le pasó al inquisidor? Pregúntale a Eladio. No, pero un ¿Tú inquisidor. supiste lo que le pasó al tercer inquisidor de la iglesia católica? Dime, ¿qué le pasó? Que le dieron garrote en Australia. ¿Cómo va a ser? Por estar cogiendo Ese niños. va a tener problemas Por con Dios. estar- Cuando esté cara a cara delante A del ese le Señor. van a- Eso no ese va es- para el eso infierno. no es lo Ese que va a tener enseña problemas, Cristo. ¿eh? Eso no Para es el lo que infierno enseña ¿Pero de qué Dante. Cristo puede enseñar si no hay pero- evidencia de su pero- existencia? este es Pero mi turno, bueno, Eladio, Perdón, Eladio, este tú es no mi puedes turno. hablar del minuto, hombre Eladio. más importante de la historia de la humanidad que es Cristo. No es Einstein. Ahí no estamos hay plenamente de acuerdo. evidencia de su existencia. Bueno, No hay yo te tengo- evidencia. Ese es yo tu te tengo comunismo, muchas ese es tu evidencias, comunismo, no pero, diga eso. Fue que él no por vino en favor, ese programa. ¿Puedo, Héctor? Julián Musa, ¿evolución del hombre o no evolución del hombre? ¿Cómo sale? ¿Cómo nace? Yo, ¿Qué es el hombre? ¿Cómo se crea el hombre? yo quiero tocar dos aspectos. Dos Dos aspectos. aspectos en esta primera intervención. Primero, saludar a todos los que están ahí en la Z. La fe cristiana. 15 minutos. La fe cristiana es la única cosmovisión o sistema de pensamiento que nos da una explicación aprobada y razonable de cómo todas las cosas fueron creadas. Y eso Única va explicación. Adiós. la Mahoma. explicación más convincente. Musulmanes. Pero por Pero favor, ¿quién establece la convicción? No. por favor, pero déjame. Pero dale el Es que tiempo. tengo ¿Quién algo, estableció tengo la algo convi- para Ok. poderte responder. Dijiste la fe cristiana es la más convincente. La más Ok, convincente. sigue. ¿Por qué yo digo eso? Cuando nosotros miramos lo que son las interpretaciones de los avances científicos, por ejemplo, el argumento teleológico, un argumento que es científico, un argumento que nos dice que todo tiene un propósito, que todo tiene un orden, y vemos cómo el universo ha sido calculado, ha sido diseñado inteligentemente, que hasta científicos evolucionistas, como es el caso de Stephen Hawking, que él mismo vio esa realidad de ese diseño y de ese orden en el universo. Vemos a un Albert Einstein también, que aunque nunca dijo que era así realmente evolucionista como tal, pero también vio eso que vemos en el universo en cuanto al orden y el diseño. Y te quiero dejar dicho algo, Héctor, y a ustedes que están escuchándome. La Biblia explica por qué pasa esa razón, por qué eso es así. Y yo te voy a leer un fragmentico de las escrituras para que tú escuches esto. Romanos 1, del 19 al 21, dice: ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se la ha hecho evidente,
pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra, por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios. ¿Cuáles son esas cualidades? Su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Perfecto. Es cierto, último versículo, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracia. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Dentro de esas ideas... Para ahí. No, espérate, como moderador te pregunto. No, adelante. O sea... Eso es con el universo. Exacto. Si tú comienzas a explicarle a un niño de 4 años de edad, nacido a 20 kilómetros de Bali, Indonesia, ¿sí? ¿Cómo surgió el hombre? Exacto. Esa es tu explicación. Tú le vas a decir al niño de 4 años que hay un libro que se llama la Biblia, que es el que tiene la opinión más convincente de que ese hombre que está estudiando fue creación de un Dios. De Dios. De Jehová. De Dios. Jehová. Exacto. De Dios. Esa sería la forma en cómo tú le enseñarías a ese niño lo que es el hombre. ¿Tú sabes por qué sería la manera Claro, como se lo explicamos? dilo. Se lo explicamos de esa manera. Primero te hablé de la evidencia de la creación que muestran esa verdad de una existencia de Dios, número 1. Número 2, la Biblia viene siendo, para nosotros, es palabra de Dios, palabra de ese Dios. Teológicamente se conoce eso como la revelación especial de Dios. Okay. Dios se ha revelado también a través de la naturaleza, que es esa parte que nos toca hablar aquí a nosotros. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros vemos a un Dios que creó al hombre y que tú lo puedes ver. Por eso es que esa dicotomía... Dios creó al perro también. Claro, pero Okay. ¿cuál es la diferencia? Y a la bacteria. Todo ser viviente fue creado por Dios. Y la cotorra. Pero también la cotorra, todos los animales que tú me presentes. Pero ¿cuál es la diferencia del ser humano? El ser humano... Es un buen punto. Aquí ¿Cómo venimos. tú le vas a decir al niño de 4 años de Tailandia Ok. o de Indonesia, fue que dije, que cuál es la diferencia entre la hormiga y yo? Mira algo. La diferencia entre el hombre y todas las especies es muy evidente. Nosotros somos los únicos capaces de, como decía Carlos Veloz, de entender e interpretar nuestro entorno. ¿Cómo Eso es llegó el razonamiento entendimiento? ¿Por qué y llegó conciencia. eso? ¿Cómo se desarrolló eso? Ahora voy. La misma Biblia dice en Génesis 1:26 que Génesis. nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Yo soy rubio con pelo lacio. No, porque imagen y semejanza Ok, de Dios es en la perfecto. parte de lo que tiene que ver Dios. El Dios que nosotros creemos es un Dios que es una persona, que tiene Una voluntad. persona. Sí. Pero- Páralo ahí. Es una persona. Porque vas a seguir ahí. Ok. Pero ahora viene la voluntad divina. Los anuncios. Ok. Continuamos en la receta médica de la Z. Nos quedamos a la mitad de Julián Musa, quien plantea que para él la versión o la teoría más convincente de lo que es el hombre lo da la fe cristiana. Y en la Biblia está la palabra de Dios, que es la palabra, vamos a llamarle como Revelación. la revelación total. Exactamente. Julián, continúa. Sí. También hay un argumento que fortalece la posición que estoy presentando y es el argumento moral. Cuando nosotros miramos la moralidad en el ser humano, vemos que el cristianismo no solo da la mejor explicación, sino que es la única para nosotros poder entender de manera correcta esa conciencia que nos lleva a entender a nosotros que hay acciones malas, acciones buenas, acciones correctas, acciones incorrectas. ¿Y por qué sucede eso? Porque eso nos ha sido dado a los seres humanos por el Creador. Y la misma Biblia, dice en Romanos 2, del 14 al 15, nos muestra que somos conscientes de que hay una conciencia moral. Y eso es real. Nosotros somos conscientes de que hay una conciencia moral. También en ese texto de la Biblia nos muestra que nos fue puesta por Dios en el ser interior. Y número 3 que nos muestra ese texto es que esa conciencia nos acusa o nos indica si estamos haciendo lo correcto. ¿Cuál es el problema que yo veo desde una ideología, desde una filosofía, desde una religión también? El
evolucionista, como nosotros creemos que es la evolución, la teoría de la evolución. El problema está que cuando vemos el tema de la moralidad desde la perspectiva del evolucionismo, no encuentra un fundamento la moralidad para sostenerse. Nosotros encontramos un sostenimiento de la moralidad porque en el ser que nos creó, que es Dios, está el amor, valores morales, está la justicia, está la santidad, está la equidad y un sinnúmero más. Esas cosas no están en los animales, solamente están en el hombre. Esa conciencia del bien y el mal solo está en el ser humano. O sea, que representa el cristianismo. Teóricamente es la que da la mejor respuesta a esa situación. O sea, ustedes son 1.400 millones de seres humanos. Aunque, Eladio, ahora no es el momento de refutación. Pero excúsame. No, es cierto, Eladio. Vamos a esperar. Yo estoy dispuesto a responderte cualquier cosa. No, ese es otro tema. Entonces, la refutación de todo lo que se ha dicho aquí. Entonces, línea 11. Si en la línea 11 tenemos a alguien que va a tener una pequeña participación, yo lo voy a presentar. Pero sigue. Aquí no hay 11, aquí no hay línea. El punto está en lo siguiente. Desde el evolucionismo, los valores morales no son absolutos, son relativos. Desde el evolucionismo no hay una zapata para establecer lo que es bueno y lo que es malo, porque se convierte en la opinión de cada cual. Situaciones que para todos son malas, como una violación, como un daño a una persona, un crimen, desde una cosmovisión evolucionista, eso se convierte en la opinión de cada cual. Aunque todos sabemos que no es así. ¿Pero por qué? Porque todo ser humano tiene impregnada en su ser la imagen de Dios. Lo que ha sido es distorsionada por lo que la Biblia le llama el pecado, Héctor, y por eso ha sido distorsionada. Y por eso todo ser humano, donde quiera que esté, hay cosas que la va a ver como buena y la va a ver como mala, porque la conciencia moral, la ley moral de Dios está en su ser. Y eso tú lo sabes. Por ejemplo, los evolucionistas te dicen... No, pero no me ponga ejemplo. Entonces, volviendo a tu tema, Julián Musa, el hombre, ¿qué es el hombre? Un ser creado a imagen y semejanza del Dios que creó todo lo que vemos. Esa creación llevó toda una gama genética, todo lo que contiene la materia hombre. Desde su inicio. Ok, y la conciencia se la puso extra. Fue impregnada en ese ser. Fue impregnada. Pudo haber sido en otro ser, pero fue en el homínido. ¿O fue el azar o fue Dios? Yo digo que fue Dios. Fue Dios en el hombre y es el único que la tiene de todas las especies. Okay. Y eso, la razón no lleva a ver eso. Ahora bien, si tú consideras que el hombre, según tu posición, tiene esos atributos dados por Dios, ¿no es cierto también que la ciencia puede decir que ese atributo dado por Dios se debe, uno, a el desarrollo más que los otros animales de la nueva corteza? Dos, que el desarrollo del cerebro del hombre relativo es el cerebro más grande con respecto a su cuerpo que todos los otros animales. Yo ahí difiero contigo. Ok. ¿Sabe por qué difiero contigo? Si no, tú puedes diferir. Difiero porque la ciencia, que no hay un divorcio entre fe cristiana y ciencia, que se sepa, que eso es una mala promoción. La misma ciencia nos hace ver a nosotros de que el ser humano es totalmente diferente, y aquí voy con lo que yo sé que tú quieres que te responda. La ciencia no ha dado ninguna evidencia de la evolución, como hablábamos en el día de ayer, lo que ustedes le llaman la macroevolución. Okay. No hay prueba de eso científica y por ende yo no puedo tomar un discurso que para nosotros es ideológico totalmente. Pero es que ya comenzaste, tú dejaste, no hay pruebas de la evolución. No hay pruebas. Ahora, no hay acercamientos a una teoría. Bueno, lo que sí ¿Tú no consideras que el cerebro del hombre, cuando tú cortas en un análisis histológico el cerebro del hombre, y se nota que el cerebro del hombre es diferente al del perro porque tiene más neuronas y más cualias? ¿No es un acercamiento a una teoría? ¿Tú tampoco aceptas el esfuerzo del ser humano y de la ciencia por acercarse a una teoría? El esfuerzo que se hace en ciencia, porque el ser humano sí evidentemente se ha ido
desarrollando. Tú te has bebido un Tylenol alguna vez en tu vida. Claro. Tú no te quitas el dolor de pero cabeza. Es que eso no tiene nada que ver. Héctor quiere desenfocar. Oye, ¿qué pasa? Héctor quiere desenfocar. Él quiere poner evolucionismo únicamente encerrarlo en ciencia. Y nosotros no estamos en contra de la ciencia. Estamos hablando de evolucionismo. Yo no estoy encerrando en nada. Yo simplemente estoy diciendo que él dijo que el cerebro del hombre es como es. Es que eso es parte del proceso de la creación. Es que eso es parte del proceso de la creación. Perfecto. Tú tienes azar y nosotros tenemos a Dios. Perdón. Pelosa Es está hablando. más, yo soy cristiano ya. Disculpa, De la noche a la mañana ya yo soy cristiano. Oye, sería un yo éxito. creo, tengo fe. Sería un éxito. Pero yo tengo fe en lo que acaba de decir Julián Mesa. Pero no es cierto que el hombre tiene la capacidad de pensar porque tiene un cerebro más grande. ¿Sí o no? bueno, Pero eso se ha notado, no claro es que cierto, sí. perdón, La ciencia lo ha mostrado, pero eso fue dado. Es que nosotros no tenemos un problema con la ciencia, exacto, Héctor. pero entonces la fe cristiana. Oye, Héctor, es que ya te entendí. este chin nada más. Oye, Héctor, Héctor, el volumen cerebral. Espérate, Carlos. Una refutacióncita rápida científica. El volumen cerebral, el tamaño del cerebro, no es un condicionante sine qua non de que la inteligencia humana sea por No, pero eso. es uno de Eso ellos. lo ha también Carlos, refutado Carlos, neurocientíficos. Déjame Es decir uno de esto, ellos. déjame Es decir uno esto, de ellos, pero y no puede es ser, si absoluto. quiere, lo último que diga en este momento, para darle paso al señor Sena. Lo último que quiero dejar dicho es, la fe cristiana y la ciencia no son divorciadas, señores, es un discurso falso. Pero está claro La eso. fe, donde se desarrolló las ciencias modernas fue en el apogeo de la fe cristiana, sobre todo gracias a la reforma protestante. Esto lo ha dicho. Eso es una realidad histórica. No, la realidad histórica es que el cero, mira, ni el cero ni el inicio de la ciencia es en Europa. En la China y en todo el Asia Menor. El cero Eso surge en Medio Oriente. Del Islam, de una cosmovisión religiosa. Claro, pero el Islam estaba siendo permeada por el cristianismo Pero también. el Si Islam, tú hablamos del Islam, ese es otro punto. tema. Pero Venga a decir páralo que ahí. el cero salió Páralo de ahí, los Julián. griegos, que los griegos ni sabían Tú lo de dijiste eso. claro. No se puede no hay que divorciar No, la no fe divorcio. cristiana de la Además, tú lo has ciencia. dicho, Héctor. Pero La ciencia. a la hora en que parte de la ciencia o ese grupo de científicos que tú le pones un nombre, dicen, bueno, es que yo quiero explicar por qué el hombre piensa, es que yo quiero explicar de dónde viene el cerebro Eso humano. es válido. Entonces, Claro. ahí Dios tú no dices, dio esa claro, capacidad. eso también. bueno, válido. entonces la diferencia sencilla va lejos, tú Claro. oye. La No diferencia fue el de por azar. qué se piensa y la Pensamiento mágico. gran No fue la diferencia chepa. va lejos. Pensamiento mágico. No, y Perdón, el perdón, desarrollo perdón. del ser humano. Va lejos, las inferencias científicas son aceptables. Con nosotros está en la línea 11, está el doctor. Tenemos al doctor, está ahí. Déjame ver. Aló. Se cayó la línea. Nosotros estamos tratando de llamar al doctor José Reyes Noel. El doctor José Reyes Noel es psiquiatra. Una eminencia. Psiquiatra dominicano que tiene muchos años en el país con su centro de hospitalización. Y el doctor Reyes Noel quería dar su aporte, así que vamos a tener en queue, como dicen, al doctor Reyes Noel. Vamos a continuar entonces con el arquitecto Luis. Sí, está ahí en la línea 11. Ok. Aló. Aló. José. Sí, me oye. Sí, te escuchamos. El doctor José Reyes Noel, médico psiquiatra, presidente y de la clínica Reno. La clínica Reno es una clínica de internamiento privado psiquiátrico con niveles norteamericanos. Eso nos consta a nosotros. Doctor Reyes Noel, bienvenido a la receta médica. Gracias. No, es que he estado oyendo, sí, he estado oyendo el programa y está tan interesante que yo quiero contar algo de lo que yo aprendí con mi profesor, doctor Ramón Reyardín, en España. El doctor Ramón Reyardín en España, cuando me dio psicología por allá por el año 1967, hablaba de la ley biogenética fundamental, que explica claramente lo que es la evolución a nivel de naturaleza él dice que el desarrollo ontogénico de un ser corresponde con bastante exactitud al desarrollo filogenético de la especie.
Ahora, eso no quiere decir que ahí no, porque la naturaleza está en Dios, o Dios está en la naturaleza. Pero cuando uno al principio se está formando, uno es un renacuajo, un espermatozoide, que va a fecundar a un óvulo, y de ahí vamos a pasar a nadar dentro de un medio amniótico, de un líquido amniótico, y nos vamos desarrollando paso a paso hasta que llegamos a ser el bípedo que somos hoy en día. O sea que yo creo que si nos enfrentamos en esa ley de la naturaleza, podríamos entender mejor. Pero yo, por ejemplo, que soy también cristiano y que creo en esto, creo que la naturaleza va apoyando esa ley biogenética, va apoyando ese desarrollo evolutivo en la misma naturaleza. Y comenzamos con una célula y terminamos siendo un conjunto de diferentes tipos de células. Yo no sé si esto ayuda en algo. Muchísimo. Por eso estoy de acuerdo con uno y estoy de acuerdo con el otro. Estoy de acuerdo con Héctor Guerrero, lo que está mencionando, en el desarrollo evolutivo. Estoy de acuerdo en lo otro también, porque es la naturaleza de Dios la que está envuelto en toda esa fenomenología. Muchas gracias. Ese es mi pensar. Reyes, excelente tu participación. Excelente la participación Mira, del la doctor posición del doctor Reyes Noel es la posición de Francis Collins. Francis Collins, cuando era un ateo acérrimo que salía con un bate a darle a cristianos en las universidades. ¿Por qué tú distorsionas la realidad él se dio histórica, cuenta señor? que esa A mí me molesta orden cuando este señor empieza a hablar sandeces con relación... 3.000 personas, 3.000 personas fueron tiradas, escúcheme, 3.000 personas fueron tiradas a la hoguera. Yo mencioné a Francis Collins en España porque pensaban diferente a los cristianos. Usted me está hablando a mí de más. Muy buena. Pero él dice que Francis Collins le cayó a batazo. Claro, pues era Francis Collins. Esos son deformaciones. Bueno. Porque estos son los moralistas que nunca han matado a nadie. Después de esta pausa. Mira, el vicepresidente norteamericano acaba de decir ayer que se preparen los venezolanos porque él y todo el imperio se van para Venezuela. Bien. La receta médica de la Z, luego de la participación del doctor médico psiquiatra, doctor Reyes Noel, Josecito Reyes Noel, gran amigo. Creo que la posición de Reyes Noel es como un catalizador intermedio entre lo que dice la ciencia y la parte del concepto cristiano. Con nosotros ahora Luis Cince, arquitecto. Sena. ¿Y por qué yo dije Cince? No sé. Sena. Del Sena de allá, tú eres de Francia. No, de Villa Jaragua. Villa Jaragua. Mi familia, sí. Desde Villa Jaragua. Eso no es Francia. No. Okay. Está un poco alejado. Está en las Antillas. En la segunda isla. En las Antillas mayores. La isla española, sí. En una, ¿cómo que dice Pedro Mir? En un lugar del sol. En la trayectoria. En la misma trayectoria del sol. Es una frontera con Haití. Pero Villa Jaragua está lejos, hermano. Mi papá era de allá. Yo soy de Santo Domingo. Ah, tú eres de aquí. Sena, tu posición. Sí. Todos los seres humanos operamos en base a una metanarrativa, a una cosmovisión. Todos. El cristianismo tiene su propia cosmovisión porque ha sido revelada por Dios. Dios es un Dios personal que se ha autorrevelado en la Biblia y a través de las leyes de la creación. Y se ha autorrevelado porque su propósito es tener comunidad con los seres humanos. Esa comunidad con los seres humanos lo llevó a crear el universo y a crear seres con su imagen y semejanza y con esa capacidad de comunidad. Entonces, los seres humanos, utilizando la libertad que Dios le dio, decidieron rebelarse contra su creador y eso trajo una serie de características a la creación y a sí mismos de la maldad, como lo llama la Escritura, el pecado y los males que la humanidad ha acarreado. Ahora bien, en su propósito de amor y comunión, Dios no dejó a los seres humanos solos, sino que diseñó un protocolo, un proceso para salvarlos, para que alcancen el desarrollo de sus capacidades y su felicidad. Entonces, en un programa como la receta médica de la Z, que es un programa donde se tratan, vamos a llamar así, ciencia médica, ciencia química, bioquímica, ¿cuál es el punto
que tú le das a la receta médica? ¿Cuál es la contribución que tú estás haciendo con lo que acabas de decir para nosotros entender un poco lo que es el hombre, el ser humano? El cristianismo es quien proveyó la filosofía de la ciencia que produjo la ciencia moderna. Wow. En ninguna otra civilización los desarrollos científicos se desarrollaron, todos se estancaron. Es cuando a partir de la Biblia los practicantes de la ciencia aprendieron que el universo fue creado en orden y que los seres humanos tenemos una capacidad de encontrar y reproducir ese orden, proveyó un marco filosófico para la práctica científica correcta. Lo que luego ¿Cuál es la práctica científica correcta? Una práctica que explora los fenómenos de la naturaleza, de la creación en todos sus ambientes y los conecta en su significado con los propósitos del creador. Cuando la ciencia no conecta la información que obtiene de la creación con los propósitos y significado del creador, se está quedando incompleta y entonces ese vacío lo llenan otras filosofías y fes. Pero yo quiero preguntar. Pero entonces ¿cuál es? Porque todo el mundo está llegando al mismo punto hoy. Fíjense que cuando hablamos de forma organizada, todo el mundo está llegando al punto de que Dios creó al hombre para que se desarrollara. Y que hay una teleología Dios detrás existe. de todo. Sí, y hay una teleología detrás de todo. Bueno, entonces el programa de hoy era el desarrollo del hombre o demostrar que el hombre lo creó Dios. Lo que pasa es que van de la mano. No, pero, perdón, ¿mi tiempo se terminó o cómo? No, sigue. Bueno, ok. Entonces, Dios ha creado al ser humano y debido al ejercicio de la libertad, el ser humano se rebeló contra Dios y Dios proveyó un medio para reconciliar a los seres humanos consigo mismo. Esa metanarrativa es más consistente con la realidad que todas las otras metanarrativas, especialmente la metanarrativa desarrollada a partir de la Ilustración europea del siglo XVIII, que fue abrumada por el desarrollo científico y quiso tener el mismo poder que tuvo la religión durante la Edad Media. Y entonces se propone como absorbiendo esa misma actitud arrogante de la mente humana que hablaba Julián citando a Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante. Esa arrogancia es lo que ha llevado a levantar la ciencia y sacarla de su lugar. El propósito de Dios es que los humanos hagan ciencia porque la creación es un mensaje. Poema del mío, mensaje. Sí. Así es. Es un mensaje. Entonces, lo que usted acaba de decir, y fue interesante que hablara desde la Ilustración, que ese movimiento científico que generó la Ilustración y que terminó casi con la filosofía analítica, el Círculo de Viena, y todo ese cientificismo, ese fisicalismo que está en boga en este momento desde 1890. Bueno, el posmodernismo lo ha ido desacreditando. Exacto, el posmodernismo, pero entonces usted considera que ese ejercicio de ciencia, ese geocientificismo que se armó, era parecido a el teocentrismo que existía en la Edad Media. No. En el inicio del desarrollo de la ciencia moderna, porque los primeros científicos que desarrollaron la ciencia moderna, sobre todo el método con Bacon y además eran cristianos, tenían una filosofía de la ciencia que establecía que el universo fue creado en orden y que los humanos como seres especiales, no como animales. Pero Francis Bacon tiene su... Bueno, usted se metió en los empiricistas. Bueno, pero y el mismo Hume, Bacon y John Locke te mantienen... Pero todavía tenían un consenso cultural. Bueno, pero era que estábamos en la época de la Inquisición. No. Entonces, ya había pasado. Todavía quedaban... ya había pasado. En el norte de Europa. Ya había pasado un la poquito. Reforma protestante Nicolás Copérnico. Pero bueno, la Revolución Copernicana. La Reforma protestante liberó a los países del norte de Europa del oscurantismo de la Edad Media, donde un cristianismo distorsionado había mantenido hegemonía sobre la práctica científica. ¿Tú consideras el catolicismo un cristianismo distorsionado? Sí.
Pero los católicos son distorsionados. Ese es un tema de otro programa. Sí, pero lo dijiste. No, pero yo tengo como moderador de decir que Luis Sena considera que el catolicismo es un cristianismo distorsionado. Porque se apartó del concepto fundamental del cristianismo, que es la obediencia a las sagradas escrituras, y pone como autoridad primaria al Papa, a la Iglesia y a la tradición. Al establecer ese dogma de fe, se aparta del fundamento de que la autoridad máxima en el cristianismo es la persona de Jesucristo y la palabra de Dios. En ese sentido, se distorsionó, y cuando la Reforma Protestante vuelve a los orígenes del cristianismo, produce un impacto transformador en las naciones de Europa del Norte que hace que la ciencia moderna se desarrolle en libertad. La ciencia se habla en alemán. No, perdón. Yo quiero hacer una pregunta, Luis. No, porque es que no quiero discutir. No quiero caer en el tema. Espérate, es que hay que sacarle filo a este tema. Pero yo quiero simplemente que me aclare lo siguiente. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde es que comienza? Porque este debate, aunque obviamente existía desde Agustín de Hipona, no San Agustín, desde Agustín de Hipona y la segunda escolástica. Pero vamos a llegar a donde a la muerte de Dios, según Nietzsche y según la filosofía analítica, cuando mata la metafísica. O sea, ahí es que comienza el problema. ¿Cuándo es que los científicos, de cierta forma, se quieren divorciar del concepto de Dios? ¿Qué fue lo que pasó? O sea, ¿cuál es el punto? La ciencia trata de explicar los fenómenos naturales a través del método científico. Usted quiere explicar los fenómenos naturales a través de Dios. Perfecto. Y Dios puso en manos del hombre la ciencia. Así. ¿Estamos claros ahí? Para conocerlo. Para conocerlo. Sí. Ok. Entonces, ¿dónde es que ya tú no aceptas más a que el hombre siga pensando? ¿Cómo? Cuando dice, ahí voy. Perdón, usted dice claramente, Dios puso en manos del hombre la ciencia para que piense. Sí, ahora, y lo conozca él. ¿Por qué ese hombre, arrojado por Dios al mundo para que piense, llega a un momento y se pregunta, coño, pero Dios no existe? Porque la ciencia explica las cosas y no ha llegado a entender a Dios. O sea, la ciencia es tan limitada, la ciencia es tan limitada que no puede demostrar la existencia de Dios. Porque Dios le dio libertad al ser humano, y el ser humano elige libremente, como una categoría, una capacidad dada por Dios, el ser amigo de Dios o ser enemigo de Dios. Entonces, filosofías que provenían desde la filosofía griega antigua, que ya proponían modelos aleatorios similares a la evolución y al azar, fueron traídos a Europa para oponerse a la ideología cristiana. Entonces, abrumado por el nuevo conocimiento del desarrollo del método científico y de la ciencia moderna, esa mentira caló dentro de un grupo de científicos y comenzaron a desarrollarse procesos de explicar el mundo sin Dios. A la vez, los europeos comenzaron a utilizar como argumento, si el cristianismo nos trajo la guerra de los 30 años, donde casi más del 25% de la población de Europa fue eliminada, entonces el cristianismo es quien tiene la culpa de todos estos males. La solución es lo que los griegos decían, y es un universo sin Dios. Eso fue un argumento de mentira para captar a la civilización de Occidente a través del movimiento de la Ilustración y proponer una extrapolación de las ciencias naturales a las ciencias sociales de principios que no aplican a tales fenómenos. Es un engaño. Entonces, la escritura, la Biblia, tiene la cosmovisión más coherente con la realidad que está ahí. Más coherente es un absoluto. Más coherente. La palabra más coherente no es absoluta. No. ¿Y entonces? Porque los seres humanos no somos capaces de arribar al conocimiento absoluto. Perfecto. Somos seres limitados. No, pero yo quiero hacer la siguiente pregunta, Luis. Pregunto. Entonces, el hombre arrojado por Dios a hacer ciencia. El hombre arrojado por Dios al libre albedrío. Comisionado por Dios a hacer ciencia. Sí. Esa ciencia fue enamorando tanto a los científicos que en un momento tuvieron la osadía de matar a Dios.
porque hay una libertad moral en el ser humano, hay una necesidad libre moral, albedrío. y los seres humanos obedecen al bien u obedecen al mal. El hecho de que esos científicos, y no voy a mencionarlos, mataran a Dios, ¿eso los impide de ir al paraíso? Ellos no mataron a Dios. Exacto. La idea es, la idea. si tú sigues la línea, la idea de Nietzsche, si tú sigues la línea de quitar a Dios del mundo y matar a Dios, el ser humano entonces está muerto. Y como el ser humano está muerto, lo único que queda es la ley de la selva del superhombre. Lo único que debemos cultivar es el poder. Y como ese poder se encuentra dentro de las capacidades de las razas arias, fue la plataforma filosófica del nacionalsocialismo, porque Nietzsche lo que estaba haciendo era una advertencia. Pero el nacionalsocialismo, usted lo acaba de decir, el nacionalsocialismo sale de esa gran evolución luterana que puso a pensar no de la luterana, de Nietzsche. No fue de Lutero, fue de Nietzsche. No fue de Sudáfrica que salió el nazismo. Fue de Nietzsche. Fue de esos hombres elegidos por ustedes para que el luteranismo le diera fuerza. Nietzsche se dio cuenta que la ilustración llevaba a una consecuencia, porque las ideas tienen consecuencias. Entonces, las ideas de la ilustración europea llevaban en la dirección de la muerte de Dios. No es que Dios, la criatura humana no puede matar a Dios, claro. Es en su idea. Entonces, Nietzsche advirtió, si ustedes matan a Dios, entonces lo que quiere decir, todo lo que tiene significado, valor, belleza y bondad en el ser humano se va a ir, y lo único que nos va a quedar es la ley de la selva, la ley de la fuerza. Por lo tanto, el superhombre, ahí donde viene el Uberman, que es la plataforma de esa idea eugenésica nazista. Entonces vemos las consecuencias de apartarse de Dios. No es simplemente un juego. Luis, el ser humano... ¿El nazismo se apartó de Dios? Pero claro, el nazismo era de una base materialista. Aunque todos eran creyentes, porque Hitler era creyente. Era católico. No, Hitler demostró fenomenológicamente, como tú dices, lo que realmente eran las ideas de Nietzsche. Pero ese otro Luis, fenómeno una pregunta, Luis, pero simplemente. No te la Oye, civilización, no lo saque, porque lo que él ha dicho vale oro. Pero Exacto. La civilización antes de del momento histórico de la supuesta llegada de Jesucristo, la civilización no aportó absolutamente nada a la ciencia en términos... Hemos hablado de ese tema otras veces aquí. Sí. En términos de... No, fíjate qué pasa. Como Dios comisiona a todos los seres humanos, el ser humano es una criatura cultural y por naturaleza produce ciencia y produce arte, produce belleza. Ahora bien, Walter Benjamin, ¿te pareciste a Benjamin las civilizaciones que no tenían una filosofía de ciencia tan clara como la que da el cristianismo, llegaron a cierto desarrollo y se estancaron, porque no tenían una filosofía de la práctica de la ciencia. Desarrollaron algo, pero se estancaron. Es cuando se desarrolla el método científico basado en evidencia y en experimentación, bajo la premisa, la idea de que el universo está en orden y que el ser humano tiene la capacidad de captar ese orden, utilizarlo y transformarlo. Pero ¿qué pasa? Ese es el principio que aparece en el libro de Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 28, cuando Dios le dice a los seres humanos que los ha creado para que dominen y desarrollen la creación. Así que dice así. Le dice, creced y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. ¿Qué es lo que quiere decir? La creación fue creada por Dios para que los humanos la desarrollen, para que creen cultura, para que se cultiven y a la vez... Y los científicos están ahí también, es verdad. Pero la práctica esencial de la ciencia correcta es una ciencia que descubre los fenómenos y tiene la humildad de darse cuenta de que está enfrente de manifestaciones de una inteligencia que el creador de esa inteligencia necesita ser admirado. Ese es el significado. Entonces, la capacidad de admirar al ser humano que tiene la creación es infinita porque es un mensaje de Dios para darse a conocer a los seres humanos. Bueno, yo creo, y este es el mensaje, Eladio Hernández, para ti, principalmente para ti. Sí, porque se está como retorciendo. No, y para ti también. A mí no me mete en tu grupo.
A mí no me meten duro. Te saliste del grupo. Si tú, el lunes que viene. ¿Usted tiene un grupo hoy? Sí, no, yo no tengo ningún grupo. El único grupo que nosotros tenemos es la receta médica de la Z. Yo no tengo grupo de nada, ni con nadie, ni con nada. Yo tengo un libre albedrío dado por el Dios de ustedes. Se les zafó el audio. Nosotros no tenemos ningún grupo. Entonces, si tú no conglomeras el lunes que viene a un grupo de ateos, cientificistas. Lo tiene. No me digas lo tiene. Tú me lo vas a probar. Sí. Que pueda equipararse con el nivel intelectual que este día de hoy se demostró aquí. Con este pensamiento mágico. No, el problema, por lo que tú quieras poner, Eladio. Tú me lo dejas donde está. Yo te voy a invitar a ti porque hay que ser democrático. Pero no de esos ateos que dicen, Dios no existe, es malo. Ellos pueden decir lo que les dé la gana. No, ellos pueden decir lo que les dé la gana. No. Ellos pueden decir lo que les da la gana. Está bien. Porque esos ateos tienen el derecho, porque fueron arrojados por Dios para que piensen de esa manera. Claro. Entonces, si tú te quedó bien esa. Si tú no me traes a mí, si tú no me traes aquí un grupo que le satisfaga al pueblo, está jodona la cosa. Kilvio. No hable de Kilvio. Tráeme a mí un grupo aquí, porque si no, esta batalla la están ganando los cristianos. Y no fue de cristianismo, ellos no te hablaron ni de espada, ni le cortaron la cabeza a nadie. Exactamente. Ellos hicieron un análisis porque científico. No me venga a decir nada el lunes. El lunes, ok. El lunes tú me vas a traer aquí un equipo, y yo voy a ser de moderador. Y tampoco como moderador voy a decir al final, le ganaron a los cristianos, o los cristianos le ganaron a... No. Tú vas a evaluar. Tú me lo vas. No, yo voy a hacer yo voy a hacer la evaluación que yo hice hoy. Como nunca te he visto hoy. Yo voy a hacer una evaluación como dijo hoy. Lidia te rezó a ti hoy. No, Lidia está escuchando el programa. Y Lidia pertenece al movimiento cristiano, igual que estos jóvenes que tenemos aquí. Pero hay que debatir las ideas, Así es. Porque ellos la plantearon muy claramente. Entonces, yo te recomiendo, y les recomiendo al pueblo, que grabe este programa y lo reescuche. Porque la cosa hay que escucharla 2 veces para entenderla. No es oírla, es escucharla. Oír es con el, como decía Wittgenstein, con el animal. Vamos a escucharla con el cerebro, que hasta el día de hoy lo puso Dios para que pensáramos. Ahora, si tú quieres... tú te sientes feliz diciendo todas esas cosas, eso es lo importante. La felicidad... Eso es lo importante. Él no está obligado a aceptar eso porque está haciendo objetivo. La naturaleza de mi vida no es ser feliz. Estos jóvenes inteligentes entienden que esa es su realidad. Felizmente yo te estoy diciendo a ti, el punto de ello es ese. Nosotros estamos arrojados por Dios para que pensemos. Entonces, tráeme un grupo que me contradiga esta posición que fue durante esta hora y media planteada aquí. Inclusive nuestro amigo Ramírez, Julio Ramírez, el químico, que fue el que dio el primer inicio, él no puede contradecir el hecho de que ellos dicen Dios creó al mundo para que evolucionara. O tuviera sus leyes físicas como la tiene. O que creara sus leyes. O que la información de la inteligencia. Porque a él no le interesa, él está en otro mundo. Todo está curado, todo está resuelto. No. La humanidad se encamina hacia el futuro maravilloso de la gloria eterna. No combatas tanto a Dios que tú no sabes si él... Por favor, sin chantaje. Sin chantaje emocional. Sin chantaje emocional. Pero no lo combatas. No lo combatas. ¡Llévatelo, punto! La receta médica de la Z.